Gracias, sponsors, por permitir el evento. Me presento un poco para también que conozcáis de dónde viene como la presentación y el mensaje. Sí, pienso en mi carrera como herramientas. Mi carrera empezó con lápiz, luego con R y Python y luego ahora actualmente con PPT y algo de ChatGPT/Bedrock. Esto realmente es porque soy matemática de formación, entonces en la carrera es como todo muy escrito, sobre todo en lápiz. Trabajé bastantes años como Data Scientist en consultora y luego en Globo, y actualmente estoy como Product Manager, pero estoy en un equipo extraño, no del típico de producto backend, frontend app, sino en un equipo pues, de Machine Learning que está formado por Backend, Machine Learning Engineering y Data Science. Además de esto, colaboro con Data for Good Barcelona, que si os interesa el tema es una asociación que busca ayudar a las ONGs a explotar mejor sus datos y también como a divulgar temas for good para la gente data, digamos, del sector data. Y me veréis en comunidades Women in Tech, que por cierto, enhorabuena a la software porque he visto muchísimas mujeres y es algo raro y que se agradece mucho en conferencias como esta. En la última que estuve creo que conté que había más hombres con coleta que mujeres como asistentes. ¿De qué hablaré? Breve introducción a la inteligencia artificial para asegurar que estamos como todos alineados cuando hablamos de la inteligencia artificial. Luego trataré toda la presentación con un ejemplo, ¿vale? Porque creo que ayuda como a entender mejor de qué estamos hablando. Empezando por el problema, product, siempre se empieza por el problema y no por la solución. Luego hablaremos de la parte fácil, que actualmente es la de usar LLMs, veréis por qué hablo de fácil. Y luego de la parte que yo considero difícil, de toda la parte de integrar LLMs ya como pensando en producción y finalmente como algunas conclusiones. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Nadie lo sabe, sorry. Hay como millones de definiciones, hay definiciones cambiantes con los días y las semanas, pero para mí la mejor definición actualmente sobre qué es inteligencia artificial viene de la OECD. Y la pongo también porque es especialmente relevante, dado que AI Act, que será la nueva legislación que regule todos los temas de AI en la Unión Europea, se basa también en esta definición para decidir qué regula respecto a soluciones tecnológicas. Entonces, si pensamos en esta definición, Machine Based System, que con objetivos explícitos e implícitos infiere, y esta palabra es importante, desde un input que recibe, un output que puede tener forma de predicciones, contenido, recomendaciones o decisiones, y estas pueden de alguna forma influenciar tanto los entornos físicos como virtuales. Entonces, como cosas importantes, esta idea de AI está relacionado con inferir o generar predicciones y también esta idea de que parte de un input para producir un output. No es algo que sin más haga cosas, sino que dado un input te producirá pues, esta idea de predicciones que pueden tener forma de contenido, recomendaciones o decisiones. Entonces, palabrejas relacionadas con la inteligencia artificial. Inteligencia artificial sería un poco lo que engloba todo, esta idea de cómo vamos a conseguir que las máquinas piensen y actúen como los humanos. Dentro de la inteligencia artificial, el Machine Learning sería la parte que busca que las máquinas aprendan como los humanos. Y luego, dentro de Machine Learning, hay el Deep Learning, que sería Machine Learning con muchos datos. Sobre todo el Deep Learning se utiliza cuando tenemos problemas que son complejos de resolver por la tipología de datos. Esto se relaciona sobre todo con texto e imágenes. Texto e imagen es mucho más difícil de tratar que quizás pues, tablas numéricas. Por eso un poco la necesidad de modelos más complejos y también necesidad de tener más datos que te permitan aprender sobre ello. Dentro de la inteligencia artificial, dentro del Deep Learning, IA generativa, que al final genera cosas, y dentro de esta tenemos Stable Diffusion y Large Language Model. Stable Diffusion sería la de creación de ahora imágenes, vídeos y cualquier cosa relacionada con esta. En este caso, hey, créame una imagen de una conferencia que pasaba en Barcelona que se llama Software Crafters y la persona que presenta habla de ChatGPT. Hablaremos de esto, pero como no, la primera imagen que me sacó, el presentador es hombre, en el público son casi todos hombres y por algún motivo
Bueno, como sitúo aquí todos juntos los calvos del público, no sé. Y luego, si pido Large Language Model, sería la parte de generar texto. En este caso, hazme un rap para hacer la bienvenida a la Software Crafter. Yo, Barcelona, están listos. El stand también podríamos considerar qué tipo de sesgo hay ahí para decidir más sudamericano que quizás castellano de España, digamos. Vale, pues esto es la inteligencia artificial y si pensamos en bueno, qué tipología de problemas puede ayudar a resolver, vamos a ver un ejemplo de problema, ¿vale? Pensemos en cualquier marketplace, pues una web o una app o una plataforma donde puedes, en este ejemplo, vender o comprar productos. Entonces, pueden haber problemas y aquí es un ejemplo de ello, ¿no? Tengo un usuario o una usuaria que quiere publicar un producto y tiene que navegar por varios pasos para poder publicar ese producto, normalmente pues sin acompañamiento y además pues realizándolos de forma manual. Entonces, pains o problemas, pierdo mucho tiempo cada vez que tengo que publicar nuevos productos, no sé cuál es el precio o la categoría adecuada, no sé cuál es el nivel de detalle que se espera en las descripciones. Este tipo de problemas se pueden salir en el momento de publicación de producto. Además, estos problemas normalmente se traducen en datos. Por ejemplo, podrías ver pues, que el porcentaje de usuarios que empiezan a publicar y no acaban es bajo o va a la baja por algún motivo, ¿no? Entonces, esto te da una pista de, uy, aquí tenemos un problema. Por el otro lado, los usuarios o usuarias que navegan para buscar productos a comprar también pueden tener pains. Hay productos en categorías erróneas, las descripciones tienen poco detalles, tienen faltas, me generan desconfianza, por ejemplo. Y estos pains se traducen también en datos, por ejemplo, viendo el porcentaje de usuarios o usuarias que navegan y que visualizan pero no acaban de comprar nunca nada. Podría ser un dato que te diga que por allí hay un problema. Entonces, sabiendo que tenemos un poco este problema tanto en una parte del marketplace como en el otro, qué cosa podríamos atacar como de forma más directa, ¿no? Y quizás un punto a atacar es en el momento de la publicación de oferta, donde, súper cutre, no soy data scientist PM, frontend, bueno, lo siento, pero imaginaros, ¿no?, que tenemos este tipo de entrada de producto donde pides el título, la descripción, la categoría, fotos, precio, con full publication, ¿vale? Como súper sencillo. Entonces, partimos de aquí y vendría el momento de pensar soluciones y diríamos IA, y yo diría, alto ahí. Tiene sentido pensar en todas las soluciones, no saltar directamente a la IA un poco porque ahora es reluciente y guay, y entonces hacer un poco de challenge de cuál es la solución mejor a utilizar en ese caso, ¿no? Opciones tradicionales para resolver esto, ni idea, pero pues proporcionar templates, consejos o más información en cada campo, temas de onboarding, temas de te enseño productos similares para que te inspires. Cosas que se pueden hacer con IA, pues podrías prerellenar de forma automática cierta información que se pide en esta publicación de producto vía técnicas que veremos ahora como prompting, fine-tuning, RAG, agents, ¿vale? Entonces, vamos a explorar esto, suponiendo que en este caso, pues haciendo pros y contras de cada una de las posibles soluciones, vemos que esto es lo que puede tener más sentido probar inicialmente. Parte fácil, utilizar LLMs. ¿Qué es lo más fácil que se puede hacer de cara a integrar soluciones AI dentro de pues, tus soluciones tecnológicas? Prompting. Prompting es el uso directo de modelos entrenados por terceros y se parece mucho a como si habéis usado ChatGPT, supongo que todos, ¿vale? Pues como interactuamos con ChatGPT desde su página web, digamos, es muy parecido a esto, pero pues vía API. Entonces, en este caso, lo que haríamos sería, dado el título como propuesta solución, dado el título de un producto, construimos un prompt que nos devuelva la descripción y la categoría propuesta para ese producto que está publicando el usuario o usuaria. Puedes jugar con este prompt directamente, esto es UI ChatGPT, y normalmente vas a jugar con prompts de este tipo, ¿vale? Actúa como un experto marketplace, te doy como una agencia o un sombrero. De segunda mano, un usuario quiere publicar un producto con título, el ejemplo es Harry Potter, libro 1, casi 9, sugiere una descripción, clasifica también el producto entre las categorías, muebles, ropa, libros, otros, ¿vale? Y devuelve el resultado en el siguiente formato JSON,
título 2 puntos, descripción 2 puntos, categoría 2 puntos. Entonces, aquí, si os fijáis, ya no solo le pido también una descripción o tal, sino también estructúramelo para que yo luego lo pueda consumir pues, desde backend o desde donde se llame al modelo. Y como respuesta, detecta que tiene que devolver un JSON, por lo que por detrás está haciendo algunas validaciones de formato, etc. Y me devuelve título, descripción, vendo el libro, tal, no sé cuántos, y la categoría la detecta correctamente como libros, ¿vale? Entonces, esto sería como las pruebas que se pueden hacer rápidas, rollo, esto va a funcionar o no, juego con el prompt, lo itero y tal, y luego vendría al momento de llamar a la API para hacer esa integración. ¿Cuántos habéis usado la API de ChatGPT o parecido? Menos. No hay excusa, yo soy PM y este código es mío. Entonces, en OpenAI o en cualquiera de estos sistemas vas a tener una API Key que va a ser tu forma de conectarte o autentificarte a esa API y le vas a pasar tal cual rol usuario, contenido. Esto es tal cual lo que yo le pasaba como prompt en la UI de ChatGPT. Model, desde la API puedes escoger cuál de los modelos available es el que te va a usar por detrás para devolverte resultados y ya está. Entonces, bueno, está mal formateado, pero es JSON, ¿vale? En plan, título tal, descripción cual y categoría libros, ¿vale? Esto sería como la forma más fácil de utilizar este tipo de modelos vía pues, directamente API, dando el contexto de lo que quiero que me generes y también incluso pues, esto que veis aquí del formato con el que quiero que se me devuelva el resultado. Más cosas que se pueden hacer, un poco contras de esta solución. Podrías decir que a ChatGPT de turno le faltaría contexto para resolver esto, ¿no? Rollo, yo qué sé, quizás no sabe tanto de Harry Potter y de los libros, o quizás si quiero predecir el precio, depende de si estás en España o en cualquier otro país, son euros o no, qué precios más o menos se mueven los libros, los precios de los libros, etcétera, ¿no? Entonces, para resolver un poco esta parte de finura y de aportar más contexto al modelo de cara a poder afinar más las sugerencias o lo que te genere, hay una segunda técnica interesante que es RAG. RAG, que se viene de Retrieval Augmented Generations, lo que hace es nutres al prompt, le das más contexto de cara a que así, pues dentro del propio prompt le estás dando, por ejemplo, ejemplos parecidos que se han publicado en tu marketplace de libros o de libros de Harry Potter, etcétera, ¿no? Y con esto puede ver el tono en el que se publica en tu plataforma, la longitud del texto de las descripciones o incluso si les das el precio, pues por qué números se mueve el precio de este tipo de publicaciones. Entonces, tiene esta pinta, el usuario pone el título del producto, tú por detrás lanzas una búsqueda pues, donde tengas indexadas tus, en este caso, productos, y consigues los resultados como similares, en este caso a libros de Harry Potter, ¿no? Y estos resultados, 5 o 10, los que quieras, los añades en el prompt. Y el prompt tendría la forma de pues, lo que veíamos antes, pero luego aquí algunos ejemplos con los que te podrías inspirar. Pam, 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 pam. Y con esto, ¿qué consigues? Consigues otra vez descripción y categoría. Categoría no creo que fuera problema, pero descripción, por ejemplo, ahora será un poco más fina con eso, ¿no? El tono, la longitud, el tipo de palabras que se ponen, etcétera. Incluso, quizás, ahora el precio te lo puede llegar a proponer porque ha visto pues, qué precios tenían ejemplos parecidos a los que se habían publicado en la plataforma. Otra cosa que se hace, y ahora quizás habéis visto algún ejemplo, pero ya es como el más avanzado, ¿vale? Pero para que suene, es el concepto de agents, que básicamente lo que hacen es añadir autonomía a como, tu proceso de inteligencia artificial y permitirle que use ciertas herramientas para realizar ciertas acciones. Entonces, en este caso sería como llegar a automatizar como al máximo este proceso de publicación y le podrías decir, por ejemplo, quiero publicar este producto. Y entonces lo que sería el proceso de agente, lo que haría sería primero razonar y planificar qué pasos necesitas seguir para poder conseguir hacer esta publicación
Y luego, una vez tiene esta planificación o esos pasos, diría, vale, pues primero necesito acceder a libros parecidos vendidos en el marketplace. Lanzo un rack y me los quedo. Luego quiero acceso y ejecución de una calculadora para calcular la media de precios de estos libros que he conseguido sacarme con esta búsqueda. Y luego lo junto y me saco la descripción propuesta, el precio propuesto, la categoría, etc. Sería como un poco la idea de cómo un agente te permitiría como ir un punto más allá en esta integración de tal. En todo caso, muchas veces prompting es suficiente porque al final lo que estamos haciendo es acceder a los modelos más potentes del mundo a través de una API y según qué caso de uso, pues seguramente prompting va a ser suficiente. Si necesitas que haya un poco más de contexto, ejemplos parecidos, etc., RAG sería lo que actualmente se está usando para conseguir ese contexto. Y como mucho, pues agentes te pueden ayudar a acabar de automatizar o darle como esta vuelta aún más mágica a todo este tema. Y como punto importante, pues la parte de UX UI, ¿no? Porque al final el usuario o usuaria necesita entender lo que está pasando, entender lo que va a pasar por detrás, incluso nunca una predicción de este tipo va a ser perfecta, ¿no? Todos hemos usado ChatGPT o parecidos. Entonces, tenemos que asegurar que, por ejemplo, desde la UI el usuario o usuaria va a poder editar o corregir lo que se devuelve, ¿no? Y cuando hablamos de este caso de usos, muchas veces hablamos más de como romper con la página en blanco y no tanto te automatizó la descripción y ya está, ¿no? Es más fácil que tengas una descripción y la critiques y la edites que no quizás empezar de cero con una descripción. Es quizás más lo que busca resolver y no tanto la descripción perfecta que el usuario o usuaria no edita. Vale, entonces, ¿por qué digo es fácil? Porque hasta ahora, en el mundo Data Science, Machine Learning, lo que nos encontrábamos es que eran proyectos muy grandes que tomaban mucho tiempo porque teníamos estas fases, ¿no? De primero obtener los datos sobre los cuales el modelo podría aprender, muchas veces quizás los tenías que etiquetar, incluso a veces manualmente. Desarrollar el modelo productivo y deployarlo. Y esto estamos hablando de semanas, meses, semanas, meses, semanas, meses. Ahora, para ciertos casos de uso en los que quizás puedes empezar utilizando ya esto, ¿no? Prompting, iterate prompting, horas, días, API o deployar algo que tira de una API, pues no sé, me lo decís vosotros, pero no mucho, no semanas, meses, espero. Entonces, por esto, ¿vale? Ha cambiado un poco el paradigma a nivel de lo fácil y accesible que puede ser usar AI o ML en ciertas partes de desarrollos. Yes, but, ¿vale? Sí, es como hay este punto de sí, es más fácil que nunca tal, ¿por qué no estamos todos utilizando o por qué las empresas están un poco, ojo, ojo, que esto no es tan fácil? Vamos a ver justo esto ahora, ¿vale? Entonces, la parte difícil, ¿qué riesgos tenemos para integrar estos Large Language Models? Lo primero es viabilidad de la predicción. Al final, es lo que comentaba al principio con la definición, ¿no? AI quiere decir que quieres predecir algo y a veces cuando planteamos soluciones no está tan claro qué es lo que quieres predecir. A veces lo que quieres es, no, pues voy a hacer algo que optimice no sé qué para que luego el usuario... Vale, pero aquí, ¿dónde exacto es que estás prediciendo algo y cómo vas a utilizar esa predicción? Entonces, aquí, cosas que tiene sentido preguntarse, pues ¿realmente necesito AI o me bastan soluciones más sencillas? Bueno, ¿es ya lo que necesito o es magia? Perdón. Porque muchas veces a mí me vienen con proyectos y es como, es que esto ni AI, en plan, no, en plan, vamos como a rebajar bastantes puntos todo esto para que luego sí que pueda ser AI y tengas como ese pasito donde estás prediciendo algo. Y luego, pues tengo los datos y contexto adecuados para realizar esas predicciones. Aquí a veces lo que se dice es, AI ahora te puede hacer, ¿no? Como las tareas de quizás un humano bastante capaz, pero ese humano bastante capaz necesita datos, necesita contexto, necesita información. Vas a tenerla para pasársela a tu sistema cuando lo tengas en producción o no, y por tanto es muy difícil lo que estás pidiéndole a la AI de predecir.
Entonces, si pensamos en el ejemplo de antes, que decía, bueno, podemos sugerir una descripción, una categoría, un precio, tal. Descripción viable, pero sin particularidades, ¿no? Rollos, sí, te va a dar algo como muy llano, pero sí, no sé, si el libro tiene tachadas o tiene tal, esto no lo va a ver porque le estás pasando el título y ya está. Entonces, bueno, en plan, algo te va a dar, pero no va a ser perfecto. Categoría OK, no debería ser problema, es texto, las categorías eran sencillas, factible. Precio, lo pongo como difícil por esto, ¿no? Del contexto. Estás en España, no sé qué valen yo misma no sé qué valen los precios de los libros de segunda mano en un marketplace de segunda mano en España, ¿no? Entonces, pues, ChatGPT de turno seguramente tampoco. Ubicación, no la está aquí, pero si la quisieras, no la vas a tener, ¿no? Solo con el título, entonces ni lo intentes con este tipo de sugerencias. Luego, el coste de equivocarse, y esto creo que es especialmente interesante porque la gran diferencia cuando hablamos de desarrollo de soluciones que incluyen AI con software, ¿no? Desarrollo de software normal, es el determinismo contra el mundo de las probabilidades, ¿no? Cuando construyes software, pues 2 más 2 es 4 y después de este paso viene otro y el if-else en plan tal. Aquí estás añadiendo una cajita que dado un input te dará un output con ciertas probabilidades asociadas, con a veces esto y a veces lo otro, en plan, estás añadiendo como una fuente de incertidumbre y de probabilidades en un proceso que hasta ahora era, pues eso, determinista. Entonces, además, ¿no? Vas a equivocarte porque las predicciones nunca van a ser perfectas y tienes que saber, pues, controlar si esto es posible para tu caso de uso o no lo es. Entonces, un poco esto, ¿no? Puedo equivocarme con las predicciones, habrá casos de uso en los que no, en plan, yo tengo que poder dar el resultado siempre correcto y por tanto ahí no cabe un sistema de inteligencia artificial porque ahí siempre vas a tener algo de error. Si es que sí, ¿por cuánto? En plan, ¿está bien un 5% de error? Sí, no lo sé, pero un poco entender cuánto me puedo equivocar y si con este tipo de sistemas voy a poder llegar a ese umbral o no. Necesito resultados consistentes, repetibles, lo mismo, en general con AI no vas a estar ahí, entonces si necesitas este tipo de resultados por lo que sea, puede ser un problema si integras AI. En nuestro caso de uso, lo que decíamos, ¿no? Súper importante, pues si dejamos que el usuario pueda corregir y editar, ahí ganamos, porque aunque no sea perfecta la predicción, por lo menos pues, habrá esa edición, habrá esa corrección. Digo, el peor de los casos es aparecer en Twitter por proponer precios o descripciones sin sentido. Bueno, pues en este caso, si me equivoco, no es grave, no es lo mismo que si se equivoca, no sé, la policía con un sistema de reconocimiento, bueno, ahí quizás no te puedes equivocar. Aquí no es tan grave, Twitter, yo qué sé. Y digo, aún así tiene sentido evaluar offline, que es algo que puedes hacer, a diferencia quizás también del mundo de software tradicional, la calidad de las sugerencias antes de decidir si es suficiente bueno o no. ¿Qué quiere decir esto? O cómo, por ejemplo, lo hacemos. Es, si yo desarrollo una solución de este tipo, voy a hacer una batería de posibles títulos que pondría usuarios y usuarias aquí, o incluso posibles títulos que ya se han puesto en mi base de datos. Y crearía o generaría esto y manualmente, ¿es relevante? Sí, no, sí, no, sí, no. ¿Cuánto tiene que ser relevante y útil con tono positivo? O sea, ¿no? Este tipo de métricas un poco a veces como más abstractas, pero que tienes que poder tener una idea antes de sacar algo así como a producción. Impacto de sociedad, un poco lo he comentado antes, ¿no? Pero al final en cualquier tipo de solución tecnológica sabemos que podemos impactar a la sociedad de forma positiva o de forma negativa. A la que añades este mundo, ¿no? De probabilidades, de cosas que no puedes controlar, de cajas negras a veces, se sabe que hay ciertos riesgos que se amplifican. Entonces, cosas aquí que puede tener sentido pensar, ¿no? ¿Es ético automatizar o usar IA en este proceso? Depende, no siempre lo va a ser. ¿Puedo tener riesgos de sesgo de discriminación? Antes hemos visto algunos ejemplos. Necesito ser transparente y permitir accionabilidad por parte del usuario o usuaria, pues esa contestación, esta edición, ese hey, que esto no está bien, cámbiamelo, o de forma manual cámbiamelo. Y puedo tener otro impacto negativo en la sociedad.
Ejemplo, huella ambiental, que se sabe que este tipo de modelos, tanto en entrenamiento como en predicción, consumen una barbaridad, y de hecho ahora justo han salido noticias de OpenAI, no sé, varios, reabriendo plantas nucleares para poder entrenar en data centers este tipo de supermodelos, no sé cómo decirlo. En nuestro caso, es debatible. No debería haber grandes riesgos éticos por el uso de AI en este proceso, porque es, bueno, en plan, pues eso, publicación de un producto, en plan, bueno, no se me ocurre cómo, quizás sí, pero a priori a mí no se me ocurre. Pero, ¿puedes tener riesgos de sesgo y discriminación? Pues aquí os pongo algunos. Utensilio de hogar o limpieza, perfecto para amas de casa. Vestido tradicional africano, disfraz. Pueden pasarte cosas así. Y más, un poco lo mismo, ¿no? Puedes tener cualquier tipo de input y, por tanto, a saber qué sesgos y qué ha aprendido o qué ha asociado el modelo por detrás con productos de limpieza, vestido tradicional, y seguro que otros ejemplos así habrá. Se debería ser transparente y avisar a quienes han usado las sugerencias para sus productos. O sea, el usuario o usuaria que está buscando productos para comprar tiene que saber que eso ha sido generado. Aquí hay debate, no lo sé, pero podría pasarte que dijeras, sí, deberíamos ser transparentes y avisar al usuario o usuaria que tal. Y finalmente, lo que comentaba, ¿no? Ojo, huella de carbono, si esto es importante para ti y para tu empresa. Último punto, realidad predictiva. Aquí un poco también estamos en ese punto de, ojo, que van a pasar cosas cuando subas a producción, por la misma cosa que contaba antes, ¿no? Estás hablando de una caja negra con probabilidades, input completamente libre por parte del usuario, y en este ejemplo, input completamente libre también por parte de la IA. Entonces, aquí preguntas que pueden tener sentido. ¿Podré deployar la solución de manera escalable? Al final, bueno, sí, es una llamada API, pero dependiendo de arquitectura, infra y tal, who knows. ¿Podré cumplir con los requerimientos técnicos, por ejemplo, de latencia que pueda tener ese touchpoint o ese servicio? ¿Qué coste estaré añadiendo a ese servicio, tanto por llamada como coste estimado total? Al final estábamos acostumbrados a procesos que eran no gratis, pero casi, ¿no? A nivel, pues eso, más backend y tal, a la que le añado a cada publicación de producto una llamada API que tiene un coste asociado, es algo que, dependiente del tráfico y de lo mucho o poco valor que pueda aportar la feature, tiene sentido explorar. Seguridad y privacidad. Entonces, el ejemplo, tema de latencia. Estamos hablando de segundos, 1 o 2 segundos, por este tipo de sugerencias. Yo os pongo, ChatGPT hace trampa porque al final, a nivel de UI, te va escribiendo como cada palabra, ¿no? Como a la vez. Y como tú no lees más rápido que lo que va escribiendo, no tienes una sensación de que eso tenga latencia alta. Pero cuando usas la API, tú llamas, esperas y te devuelve todo entero de golpe, y ahí sí que tienes una sensación de latencia. Entonces, dependiendo, ¿no?, del caso de uso, de dónde todo esto vaya, esto puede ser un problema. Más temas de privacidad y seguridad. El título es texto libre. Los usuarios o usuarias pueden entrar datos personales por error. Los usuarios o usuarias pueden intentar atacar el sistema. Se conoce con todo el tema de prompt injection. Suerte. Vale, entonces, conclusiones. No. Empezar por el problema a resolver. Usar IA es más fácil que nunca. Acceso a los modelos más potentes del mundo con capacidades extraordinarias con solo una llamada API. Muchas veces hacer prompting es suficiente y, como habéis visto, no es tan distinto a cómo estamos acostumbrados a utilizar ChatGPT como desde la web, pero aún así hay riesgos que tiene sentido, pues, tener en cuenta cuando pensamos en integrar estas soluciones ya más como a producción en nuestra plataforma. Hemos hablado de viabilidad productiva, de coste de equivocarse, impacto social y realidad productiva. Entonces, esto es un poco la paradoja con la que os dejo. Nunca había sido tan fácil y accesible usar IA, pero a la vez su naturaleza abierta y probabilística también hace que sea difícil mantenerla como bajo control. Y esto es todo. Gracias.
Hay una cuestión también que se me viene a la cabeza, que es la velocidad a la que está evolucionando, ¿no? Que quizás eso también hace que sea más difícil establecer todo este escenario, ¿no? Ahora cada vez salen modelos más potentes, ¿no? Ahora seguramente va a salir en diciembre, sale un nuevo modelo de X, el nuevo de ChatGPT, y son órdenes de magnitud cada vez más potentes. ¿Hay una forma de navegar este cambio de paradigma tan rápido? O sea, es opinión súper personal, ¿eh? Y hay opiniones de todo, pero yo creo que da un poco igual eso. Quiero decir, para ciertos casos de uso de los que estamos hablando, ¿no? Los que nos podemos imaginar en nuestra empresa, el nivel al que está ahora incluso ChatGPT 3.5, me da igual, seguramente ya era suficientemente bueno. Sí que van a estar mejorando y añaden como capas de razonamiento por detrás, historias, pero así como, y quizás estoy sobresimplificando, pero se me escapa como en qué caso de uso necesitarías tal capacidad, a no ser que seas ChatGPT y quieres poder resolver cualquier pregunta de cualquier persona del mundo. Y un poco parecido a esto, lo que se habla también a nivel más de producto digital y qué priorizar y qué no, es mucho la parte de, si desarrollas una solución de este tipo, ten en cuenta que está pasando esto, ¿no? Que cada vez la latencia la bajan, que el precio lo bajan, que las capacidades aumentan. Entonces, como quizás no te vale la pena hacer el gran apaño tú mismo para bajar latencia, para cachear historias o para hacer el if-else si me dice tal, entonces no sé cuánto es tal, porque seguramente en 6 meses esto está resuelto y no es tu tema y ahí no tienes nada diferencial como empresa a aportar, ¿no? Entonces, hay esa parte de más como entendiendo que todo está evolucionando, sobre todo es eso, menos precio, menos latencia, más capacidades, no matarte tú a hacer ciertos apaños que se entiende que ya van a pasar como de forma natural por parte de las empresas de estos modelos. Para eso que cuenta, no sería viable aportar el concepto de las categorías que tenemos en nuestra base de datos al PRO y que ya de ahí pueda venir. Que no le voy a Por ejemplo, si yo tuviera un sistema de sensores, yo le pasaría al PRO ese conjunto de sensores y actuaría sobre eso. Sí, o sea, es lo que se hace aquí, rollo, mira, las categorías son muebles, ropa, libros, otros, pero es verdad que al devolverte esto, puede devolverte books, puede devolverte libros con un espacio o puede devolverte, al final no estás controlando del todo el output y te podría devolver casas, o sea, no lo sé. No podríamos refinar el PRO para hacer que nos lo devuelva. Sí, o sea, hay cosas que se hacen, por ejemplo, yo he visto que funciona mejor meterle diccionarios en plan ID1 muebles, ID2 ropa, ID3 tal, porque con los IDs la lía menos del string que te devuelve, rollo typos y tal. Esto, por ejemplo, es una cosa que puedes, como prompt engineering, de mejorar en el prompt. Aún así, es que no, o sea, como no controlas tú esto, tiene sentido igualmente que por encima de ese resultado, por muy currado que sea el prompt, le metas algún check, alguna cosa, porque incluso a veces pasa de actualizaciones de OpenAI y de golpe esto te estalla por los aires. O sea, ya no es tuyo del todo el sistema, ¿no? Como para... Un conjunto de datos muy grande también puede llegar a problemas. ¿En qué sentido? No, pues si tuvieran muchas categorías. Sí. Al final le pasan. Sí, total. O sea, claro, ejemplo muy fácil, 4 categorías, si tienes 100, pues quizás, bueno, se tendría que probar. No funciona mal, ¿eh? O sea, hemos hecho alguna prueba con bastantes categorías y bastante bien, pero es verdad que quizás tienes otros métodos más ML tradicional de clasificación, que ahí afinas más la parte de predicción de clasificación. Gracias, Ana, por compartir lo que hemos recibido. Yo te iba a preguntar, porque me ha dado la sensación que cuando decías lo del prompt injection, casi nos decías, no es de justo. Entonces, la pregunta era, ¿no hay todavía ningún tipo de estrategia? Hay, sí hay. Se me escapa un poco del tema, pero hay lo que se conoce como warrels, que vienen a ser todas esas pruebas pre y post que puedes meterle a este tipo de llamadas para validar ciertas cosas. Por ejemplo, podrías meterle un warrel de datos personales
justo antes de llamar al LLM para decirle, mira si, no sé, regex, o sea, tampoco regex de número de teléfono, DNI, mail, nombre, tal, para ver si hay algún dato personal y entonces eso no lo estás mandando a tal. Luego, yo he visto también ejemplos de usar LLMs como primera prueba para hacer check sobre ese texto y luego hacer en plan, un LLM por separado que sea, mira qué te está entrando, valida que no haya, bla, 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 como este tipo de cosas. O sea, hay varias cosas que se pueden hacer y está como bastante estudiado. Si quieres, Guardrails es como el concepto y hay bastantes cosas. Es verdad que como que va evolucionando, pues también como que cada vez se inventan como cosas más extrañas, pero sí que hay cosas para atacarlos. Y es verdad que el GPT también mete Sí. encima unos propios suyos, ¿no? O sea, que también hay ciertas barreras que no son las que tú pones, sino que pone el propio GPT. Sí. Por ejemplo, en mi empresa estamos utilizando una cosa parecida. Lo que hacemos para que se utilice mucho mejor, por ejemplo, porque si tienes que estar llamando a base de datos cada vez, como muchas cosas de categorías, lo que suele pasar muchas veces es que se le olvida a veces cuando se continúa una conversación. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es cargarle un documento cada día, se actualiza, entonces ChatGPT tiene ya un contexto en todas las llamadas. No tienes que estar cargándole todo el rato el prompt, ya está cargado de serie en la memoria de ChatGPT, porque dentro de OpenAI dentro de la web tiene una cosa para cargar ficheros automáticamente en todos los prompts que se llaman. Y entonces eso ayuda mucho porque la IA siempre tiene contexto de todo y no tienes que estar todo el rato mandándole texto así, porque a veces se lo olvida más de lo que esperamos. Cada vez falla menos, pero siempre me ha pasado de que se le olvida que un texto con tres frases del usuario. Sí, sí, total. Ese ha sido el problema más que otra cosa. No, buen ejemplo.